Cambiar de tema, chicos, ¿les parece? Ayer domingo, acá en Gualeguaychú, en el cruce de la ruta 14 y 20, hubo una importante movilización y manifestación vecinal. Mucha gente, la verdad, impactante las imágenes de ver la cantidad de gente que se había reunido para reclamar por el estado de la ruta 20. Vamos a hablar sobre este tema con Carlos Tomasi, un vecino ahí de la zona. Mónica Farabelli y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, Mónica, Rodrigo? Pero Buen muy día para bien. ustedes. Carlos, ¿te Gracias. sorprendió la cantidad de gente de ayer o esperaban el apoyo vecinal? No, lo esperábamos, se habían anunciado, estaba más o menos en el número que estimamos, pero mucha gente tenía otros compromisos y había preavisado que no iba a poder estar. Ujú. Se leyó un documento, contanos de qué se trató la convocatoria y a quién le reclamaron, a quién le llevaban este reclamo. En realidad no se leyó, se fue relatando el historial del grupo, el historial de la ruta, y, perdón, estoy con la voz tomada. Y bueno, relatamos desde su construcción, cómo se fue trabajando, y el reclamo es el desde hace 11 años que llevamos adelante, que en realidad es simplemente decirle a las autoridades provinciales que cumplan lo que prometieron desde hace años, que es poner la ruta en condiciones. Ujú. Sí, realmente hemos pasado por muchísimas promesas, muchísimos anuncios y lamentablemente por más accidentes que obras en la zona. Digo, la última que tuvimos que lamentar fue la muerte de Brenda, una joven de 20 años de acá de Sí, Gualeguaychú, que conmovió a toda la ciudad, a toda la zona, a toda la región, y que una vez más pone sobre la mesa el tema de la Ruta 20. sí, nosotros tuvimos hace 4 años, justo antes de pandemia, tuvimos 14 muertos en la zona de Urlinarrain, en distintos accidentes, muchos eran de acá, y por eso es como que retomamos en ese momento, te estoy hablando hace 4 o 5 años, lo que veníamos haciendo. Retomamos los reclamos y ahora con lo de Brenda que ha golpeado a Gualeguaychú, es como un despertar y están empezando a entender lo que nosotros hacíamos. Hemos solicitado y obtenido varias reuniones con Gobernación y con Vialidad, pero siempre la respuesta fue la misma, nada. Presentamos una carpeta técnica que elaboramos en base a sentarnos a estudiar rutas de otros países del mundo, el famoso Google Earth, Google Maps. Tomábamos fotos, mirábamos, leíamos la legislación de esos países o de otras provincias y nos damos cuenta que nuestra ruta, que nace en Gualeguaychú y llega hasta Villaguay en principio, es una ruta que fue construida en el año 60, después fue ligeramente ensanchada y reasfaltada parcialmente en el año 76-77, y después nunca más, solamente remiendos, parches con capas de 1 centímetro, en frío, con el asfalto en frío, que le decíamos en ese momento, eso no sirve, eso se despega, eso no es asfalto, cuando sabemos que una ruta normal bien hecha tiene la capa de brosa, que en su momento cuando se construyó la 20 el tránsito era otro, ya sea en flujo, en tamaño, en peso de los vehículos, tiene una capa de 3 centímetros de brosa, hoy se coloca una capa de hasta 8 centímetros, sobre eso va una capa de 8 centímetros de asfalto, y sobre esa suelen colocar otra de 4 o 6, y finalmente una capa líquida de cobertura. Bueno, eso no lo tiene, el tránsito vehicular se ha modernizado, se ha actualizado, hoy vemos el volumen de los camiones y de los vehículos, y la ruta, sobre todo en el acceso a Gualeguaychú, es vergonzante por el estado, al igual que la 36 que recibe a los hermanos uruguayos, y ver que en 40 años no se tocó nada. Es decir, no es solamente un tema de la Ruta 20, es un tema de toda la provincia.
Los que tenemos más años crecimos escuchando a gente que venía de otros lados y decía, Entre Ríos es un desastre, Entre Ríos es un desastre. Y cuando hemos podido viajar, vemos que tienen rutas presentables. Nosotros tenemos una ruta de 40 años atrás, angosta, sin completar las capas de asfalto correspondientes, sin demarcación horizontal o vertical. Siempre 2 meses antes de elecciones pintan una capita una rayita al medio en algunos tramos de línea media, con una pintura que a los 2 meses ya no está, no se ve, cuando lo que requieren es la pintura reflectante, tanto línea media como las laterales, porque en días de neblina, en días de lluvia, se pierde el registro de la cinta asfáltica y muchos de los despistes son por ese motivo. Y es lo que ha pasado en este accidente último. Claro, también el tema de la iluminación, Carlos, no solamente el tema de la cinta asfáltica, la pintura y demás, sino también que cuando van de noche, por ejemplo, el accidente en el que muere Brenda, era una noche con mucha neblina, una noche con muy poca visibilidad, y aparte se le suma la poca iluminación en el lugar. Sí, eso te iba a explicar. Es una zona de curva y contracurva. Es una zona que los que vivimos en Urniarren la conocemos, y asimismo a veces sin querer nos cruzamos de carril. Esa zona se empezó a edificar paulatinamente con establecimientos, con viviendas que alumbran su frente, pero esa luz alumbra sobre ruta, entonces distrae y hace que mucha gente se pierda. No es el primer accidente mortal en ese mismo tramo. Tampoco se puede iluminar, Carlos, toda la ruta. ¿Y pudieron acercarle el reclamo a algún referente, no sé si al gobernador, a la gente de vialidad, a alguien del gobierno como para que les dé alguna respuesta? Hace 8 años, cuando asumió Feltes y antes, con Rodríguez, el director de vialidad, le presentamos una carpeta técnica elaborada. O sea, ellos ya conocen nuestras propuestas, ahora esa carpeta la vamos a ampliar, la vamos a mejorar. Ellos conocen, saben lo que nosotros le propusimos, lo que la ruta necesita. No son inocentes en saberlo. Simplemente entendemos que o no hay voluntad, no es prioridad, no sabemos. Carlos, no les interesa. Sí, ¿y cómo piensan continuar con este reclamo, con esta lucha? Porque habitualmente decimos que tiene que haber un accidente para que la política reaccione, para que empiecen las obras y demás. Sin embargo, la Ruta 20 acumula y acumula y acumula accidentes fatales y nunca está ese clic tampoco del poder político, que es un horror que sea así porque no debería serlo, pero en este caso ni siquiera. Entonces, ¿cómo planean continuar con este reclamo para que de una vez por todas sea efectivo y se empiecen a realizar obras de fondo? En principio, como venimos haciendo hace 11 años, todos los meses publicando en el grupo de la página, en Facebook, presentando notas, pidiendo audiencias. Sí, ante cada siniestro es como que mucha gente se suma, pero después se enfría el tema. Ahora con la asamblea de ayer, la gente pidió y bueno, se va a concretar en 15 días una nueva asamblea en la cual se le pidió que además de los legisladores provinciales que estaban ayer, que esté el resto del espectro político, que esté la directora de vialidad, que esté el señor gobernador, y que ellos en persona les den la respuesta a la gente, no ya a nosotros, porque nosotros ya la conocemos, pero a la asamblea, la cantidad de vecinos que se incorporaron ayer están pidiendo eso, porque ellos proponen otras medidas que nosotros dijimos que no íbamos a hacer, como es por ejemplo el corte total de la ruta, primero porque es un delito, y segundo porque consideramos que esa situación es más bien molesta para el resto. Claro, termina perjudicando sí, más a los vecinos que a los gobernantes. Exacto, no, eso no lo compartimos, pero sí vamos a aumentar la frecuencia y la intensidad de las manifestaciones, de la cartelería nuestra, vamos a ponernos un poco más cargosos, y
Ya sabemos que este gobierno se va en 6 meses, viene uno nuevo, no nos importa de qué signo político sea, pero que sepa ese nuevo gobierno que vamos a estar atrás de ellos pisándole los talones y golpeándoles la puerta. Porque esto no es un tema partidario, no es un tema político, es la política de la gente que tiene accidentes, que tenemos una mala ruta, hay no solamente muertos, hay gente que ha quedado cuadriplégica, hay gente que ha quedado con secuelas psicológicas, más allá de los daños en autos y maquinarias. Nosotros llevamos contabilizado aproximadamente en estos últimos 11 años unos 2.000 accidentes de distinta índole y con distintos tipos de vehículos. Es tremendo. ¿Cómo? Es tremendo el número. Sí. Y la cifra oficial no las podemos obtener porque nunca pudimos llegar a tener personería jurídica que nos habilita a entablar demandas y obtener el acceso directo a la información. Pero más o menos tenemos unos 25 fallecidos y más de 100 lesionados. Carlos, así que en 15 días se vuelven a reunir en el mismo lugar, ya definieron lugar, horario, todo. Sí, en el mismo lugar, un día domingo, a las 3 de la tarde, que es un horario cómodo para mucha gente, que durante la semana se le hace complicado, pero bueno, una de las propuestas es que distintos grupos se vayan presentando sobre la ruta, volanteando, informando y marcando presencia. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo, te mandamos un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias por preocuparse e interesarse del tema. Por favor. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Tomasi del grupo vecinal Unidos por la Ruta 20, una gran movilización ayer domingo a las 3 de la tarde, y dice ya tienen fecha para el domingo en 15 días, ya les voy a decir qué día cae el domingo, a las 3 de la tarde, volver a reunirse es el domingo 16, entonces a las 3 de la tarde sería la nueva movilización de los vecinos. Lo que piden ellos básicamente es que estén los gobernadores, los gobernantes, sea el gobernador, sea la gente de vialidad, dice que nos den explicaciones a los vecinos, no a nosotros que ya conocemos estas respuestas desde hace 8 años que vienen reclamando por lo mismo hasta el momento sin ningún tipo de resolución. Sí, Veremos con lo que una sucede. cantidad de accidentes que se han ido acumulando y que es lo que dicen, ¿no? Lo que genera es esto, un mayor interés de la sociedad, es volver a poner sobre la mesa el tema. Lo que pasa es que, obviamente, pasa el tiempo, empiezan a perder fuerza los reclamos, no es nada cómodo tener que ir hasta el cruce de las rutas un domingo. Entonces, toda una cuestión de voluntad y en este caso enardecida por la pérdida de una vida de una chica de 20 años, ni más ni menos que eso. Pero después, como contracara, da la sensación que las respuestas nunca llegan. Lo que hay que marcar es esto, lo que está en licitación es una rehabilitación, no es esto que ellos dicen dura 2 meses. Sí. Ni siquiera no es un reasfaltado, sino que es esto, es un bacheo, es pintar algunas líneas, acomodar un poco algunas banquinas, como todo el trabajo para... Sí, más para la foto de la elección más para contener lo que está peor que para cambiar la realidad de la ruta y que sea segura para manejar. Sí, se lleva vidas esto, más allá de la foto y de la obra para los medios de comunicación, para salir a la foto, la ruta se lleva vidas, ni más ni menos.